En la Rambla, por ejemplo, sí. No lo cerrado que hubo en la madrugada, pero sí está. Yo leí que estaba cerrado el aeropuerto. Vine por Sierra y di la vuelta al Palacio Legislativo y estaba preso. Pero la Rambla llena, o sea, todo neblina. No sé. O sea, circular, ¿no? Pero... Película de terror. ¿Viste cuando la visibilidad es cero? No había- Y decís, en cualquier lo momento bueno es que aparece no había auto. el picudo rojo en tamaño real, gigantesco, ¿entendés? Buah. Pero no había autos porque los niños no iban a los Además, el tránsito estaba muy estaba livianito. fluido. Exacto. Estaba fluido. ¿Por qué no iban al colegio, nenes? A la escuela o al liceo. Porque, Espero que hayan ido. claro, pero no. Solo Iban a los prometer- primeros del liceo y... a prometer y No, a jurar. Escuela todos pública, no. escuela pública van todos. Los que prometen y los que juran. Escuela pública. Escuela pública van todos. Todos los grados. Todos. Sí. Buah. Entonces, Van a prometer la bandera, van a jurar la los bandera. autos del tránsito son de la escuela privada. Claro, ahí está. Porque no había En tu tránsito a las barrio, 8 en de el la mío había mañana tránsito, hoy. No tenía lugar para Nadie. estacionar, tuve que ir ahí a la casa de la suegra de mi hermana y no conseguía dónde Está. estacionar. No me desvíen. Pocito sí. No me desvíen, que estaba llegando a la presentación del tema y me salen con otras cosas. ¿Estamos en qué? En la bandera. ¿No? En esta coincidencia, o más que coincidencia, esto que fue abrochado casi que con forceps, ¿no? De atar el natalicio de Artigas con la jura y la bandera. Miren, por suerte, ¿por qué te reís? Palca, ¿Cuál? ¿Verdad? total. Por suerte tenemos un docente, un maestro, Joaquín, y un historiador, Leo, que salen los colmillitos a Leo. Porque claro, hoy es el día en que te ponen por allá arriba Artigas, ¿no? Héroe de la patria. Es más, hay un video dando vuelta de presidencia, Guacale, que tenemos un terrible héroe, ¿no? Pero, ¿saben qué? A ver si nos decidimos, y no es una cuestión de revisionismo histórico gratuito. Nomás con recordar que reivindicaba Artigas, hoy seríamos una provincia argentina. Entonces, hagamos un poquito, rebobinemos. Si ¿No era Colapinto federalista? dice eso, por favor. Pero, ¿sabes A lo ver, que Leo, dale con todo. Leo Borges, que ha escrito Dale, Leo. más de la leyenda No. negra de Artigas que nadie más. Reivindicame a Colapinto, te lo pido. No, en el año 2005 yo escribí un libro llamado Cual Retazo, Anacronismos de jurar la bandera. Si empezamos por ahí, claramente hay un anacronismo muy grande entre jurar la bandera de Uruguay, como un Estado nacional, y Artigas, y el natalicio de Artigas, que fue un héroe, en realidad un caudillo, a mí me gusta llamarle caudillo, que luchó por un sueño totalmente distinto A la al de Uruguay. independencia, claro. Claro, Uruguay es como el éxito de todos los fracasos. Claro. Digo, claro, en verdad, es como cuando se atan las cosas y se busca el símbolo patria y la vericidad y el legado artiguista, va por otro lado. Si querés lo mezclamos y hacemos el ritual simbólico patriótico. Pero vamos a informarnos un poquito más, ¿no? Claro, por eso digo, entonces, cuando hablamos de Artigas, en realidad hablamos de un héroe regional, un héroe que nada tiene que ver justamente con la construcción del Uruguay, que estuvo bastante lejano, de hecho estaba literalmente en Paraguay cuando se creó el Uruguay, y se dice que su hijo fue a buscarlo con la Constitución en mano a pedido de Rivera, y él dijo la profética frase, yo ya no tengo patria. De hecho, no volvió, más que en una urna en 1855. Entonces, de alguna forma, nada tiene que ver con el Uruguay. Y no fue a ¿Y pedido por qué? suyo. Y alguien se lo trajo, ¿no? Estamos de acuerdo. Claro, entonces es para mí un anacronismo, pero tal vez un sinsentido, jurar la bandera. Creo que esto ya igual se ha ido morigerando. Cuando yo escribí el libro en el 2005 era obligatorio, no podía seguir estudiando y no podía ser funcionario público Eras si no un tenía la escuela de traidor. bandera. Claro, hoy en día creo que se Traidor ha a la cambiado patria. eso, o sea, se ha flexibilizado un poco, me parece, pero más allá de esto... ¿Qué hacemos con los símbolos, con los rituales? Porque a mí me gusta, no me los saques, ¿viste? No me los saques. A mí me parece que en esto que dice Leo, es, a nivel histórico es totalmente así, ¿no? Lo que él quería, soñaba con la patria grande. De hecho, Sí. si uno va a los documentos de las instrucciones del año 13, que es el documento político... La uno de gran los más reforma agraria, importantes, nada la gran reforma de agraria. lo que decía No, pero Artigas. yo voy a defender la figura de Artigas. Voy a defender la figura de Artigas en la construcción de una identidad nacional que, en definitiva... sintetiza muchas de las cosas que nosotros defendemos y queremos construir, Bueno, ¿no? a ver, ¿Por qué no ¿cuáles, usamos la por bandera de ejemplo? Artigas en vez de usar No, la no, bandera yo con la Ah, jura no pero- estoy de acuerdo, eso no. Primero vamos porque hoy más que nunca hay una evocación del artiguismo y su legado
que a veces decís, bueno, ¿a qué parte te referís? Analicemos. Bueno. Entonces, a ver, ¿qué parte sí, como maestro, vos das clase con orgullo y convicción y otra medio que rapidito porque está en el libro? Eso está buenísimo. Nosotros, o por lo menos venimos generando en la didáctica de las ciencias sociales, no me quiero detener mucho en esto porque sería bastante aburrido, lo que trata es de cuestionar el hecho histórico, no de construir un relato ya dado. Uno como maestro lo que hace es introducir una palabra, una pregunta que dispare el análisis, los documentos históricos y no construir ese relato de el Artigas héroe aislado de su mundo y sus circunstancias, ¿no? Eso nos hace llevarlo a ver como un hombre de contradicciones en su pero momento tú le histórico. preguntás a un estudiante Vos no le decís al estudiante, Artigas fue esto. Vos le Preguntale a ver quién es Artigas. Y vas a ver que te va el héroe de la patria, punto. Eso es porque hay que... Eso habla mal de los maestros. Hay que modificar nuestras estrategias didácticas. Pero yo lo último que quiero decir con respecto a esto es, hay sí ciertos valores que Artigas, yo digo, vuelvo a esto de las instrucciones del año 13, que eran esas instrucciones que iban a llevar los representantes de la banda oriental a Buenos Aires, que eran la república, que eran la democracia, que eran la independencia y era la soberanía. Entonces, y además, y voy a agregar otro punto, que está en el artículo 3 de las instrucciones del año 13, que es el concepto más francés del laicismo, que es la separación de la Iglesia del Estado, que luego es constitutivo de nuestro Estado-nación. ¿Y acaso no es por eso que rigurosamente norteamericano. Pero dejando la rigurosidad de lado solo para hacer un análisis. En 1776... ¿Quiénes olvidaron Artigas? O sea, ¿quién de alguna manera se encargó de mantenerlo como medio que olvidado, después para así retomarlo? Algunos hablan que fue Valle de Ordóñez. Ustedes sabrán más. A ver, ¿cómo fue? No, en realidad también surge como consecuencia de la búsqueda de, después, ¿no? Cuando se construye nuestro Estado como Estado-nación, la búsqueda de un líder histórico por fuera de los partidos tradicionales, o mejor dicho, de los partidos fundacionales, que Leo lo podrá explicar mejor. Pero ni Oribe, ni Lavalleja, ni Rivera hubieran consensuado en que eran líderes fundacionales o que reunían el consenso general de la nación para justamente construir en la figura de una sola persona. Todos necesitamos un relato, una identidad. Todos necesitamos una identidad nacional. Bien. Encontramos ese Artigas que está bueno, ese Artigas que se encontró. Yo sé muy pocas cosas de historia nacional y las pocas que sé las aprendí con Leo, que fue columnista de un programa de radio donde yo trabajaba y la verdad que... aprendí lo de que Artigas era confederacionista y no federacionista y eso me parece súper importante porque también estructura nuestro pensamiento. Es decir, cuando se habla de esto de que muchas veces nos ofendemos por esa cosa nacionalista que no sé de dónde la sacamos, de lo de que somos una provincia de Argentina, no es que somos una provincia argentina, es que la confederación es que todos éramos parte de eso y nos perdimos capaz la oportunidad de haber sido algo mucho más grande. Bueno, no importa. O no. Bueno, Eso es otro análisis, importa, el contrafáctico no importa. El tema por un lado, que y por otro rescatar lado, el pensamiento de Artigas y sus contradicciones, como todo ser humano. Y volviendo a algo de lo que decía Joaco, también aprendí con Leo que en las alforjas de su caballo, Artigas tenía a George Washington. Tenía 3 libros, en realidad. Se dice que tenía 3 libros. Me parece fundamental también. 3 libros con total incidencia del pensamiento norteamericano. Tenía el ensayo sobre el sentido común de Thomas Paine, tenía la historia concisa de los Estados Unidos de John McCulloch y el contrato social de Rousseau, con traducción de Mariano Moreno. En aquel momento aquello era una literatura prohibida, prohibidísima en aquel momento. Pero quiero volver sobre la construcción. En realidad, Artigas tiene varias etapas. Hay un historiador llamado Juan Rial que lo trabajó y le puso colores, ¿no? Hay una etapa negra de Artigas, que es la leyenda negra porteña, ¿no? El antiartiguismo campeante, que en la banda oriental funcionaba muy bien porque Uruguay no era una nación, eran blancos y colorados, no se autopercibían como uruguayos todavía. Entonces ahí la leyenda negra campeaba muy fuerte, hasta, por ejemplo, Francisco Berra, que era un historiador antiartiguista que hizo un manual de la escuela, ¿no? Pero, ¿qué pasa? A fines del siglo XIX y principios del siglo XX empieza a aparecer la necesidad de un héroe, ¿tá? Yo digo que en el siglo XXI los héroes no son necesarios, porque crear un héroe significa crear un villano también, y eso genera una historia maniquea, pero eso es otro tema. Pero el punto es que se necesitaba un héroe. Tengo algunas anotaciones que hacerle a la Se historia. necesitaba un héroe, pero para terminar, ¿no? Entonces, ahí es donde aparecen
Por ejemplo, un debate muy interesante entre Carlos María Ramírez del diario El Siglo con un diario bonaerense, el Sudamérica, que discuten entre diario y diario sobre que Artigas era un Montaraz asesino para ellos. Claro. Y Carlos María Ramírez lo reivindica, pero lo reivindica desde el punto de vista historiográfico. Es muy lindo, muy interesante ese debate que está en los clásicos uruguayos. Y ahí empieza a configurarse. Y la configuración máxima es obviamente la pintura de Blanes, a pedido de Santos, Artigas en la Puerta de la Ciudadela, que es una pintura mentirosa, porque en realidad Artigas no estuvo ahí. Hay todo un tema de cuál es la verdadera cara, además de Artigas. Ahí se ¿no? crea el canon que es esa cara de Artigas. Después viene Zorrilla de San Martín, obviamente con su epopeya de Artigas, que lo coloca en un lugar homérico, ¿no? Una epopeya. Sí. Y ahí tenemos el Artigas dorado. Después tenemos un Artigas rojo, que es en los años 60, cuando la izquierda lo toma para sí, la izquierda marxista en realidad lo toma para sí. Lucía Sala, Nelson de la Torre, Julio Rodríguez, escriben un libro llamado La Reforma Agraria Artiguista. Claro. En el 68. Abrís el libro y salen balas, ¿no? Se imaginan lo que era la Reforma Agraria Artiguista y lo toman en ese perfil social. Después viene un Artigas verde, que son los dictadores. La dictadura lo toma, tiene historiadores que hacen su trabajo para reivindicar el Artigas militar. Terminó siendo funcional a todas las ideologías. A todos. Mirá que somos ingeniosos, para buscarle la vuelta. O Artigas versátil. O era demasiado versátil, exacto. No, a ver, ¿cuáles eran las anotaciones, Connie? No puedo resistir, porque pasa que cada me traje 2 libros. Y los 2 libros son de Guillermo Vázquez Franco, por 2 razones. Una, Guillermo Vázquez Franco fue un profesor egresado del IPA que hace 2 años cumplió los 100 años y algunos le mandamos nuestro saludo y felicitación. Estaba impecable el profe Vázquez Franco, pero se murió. Falleció hace muy poquito. Se murió el año pasado y yo publiqué un pequeño obituario y el otro que me acompañó fue el presidente Orsi, porque había sido alumno de él en el IPA. Yo tuve la suerte de compartir con el profesor muchas horas de conversación y él escribió 2 libros, como acabas de citar a Francisco Berra, quiero explicar un poquito qué es Francisco Berra, pero escribió un libro que se llama La historia y sus mitos, no se lo pierdan. Esto es una edición del año 2010, que además, en el caso personal mío, tiene una preciosa dedicatoria del profesor Vázquez Franco. Y dice en su página 61, la generalizada afirmación de que Artigas es el héroe fundador de la nacionalidad oriental, lo dispone la ley 17 de diciembre del 84, promulgada por Máximo Santos, y se repite y se repite. Es tan falaz como la que del 25 de agosto es la fecha de la independencia. No se pierdan los 2 capítulos que tiene este libro, si tienen la ocasión de conseguirlo. Uno es El mito de Artigas, su preámbulo, y el otro se llama El argentino José Artigas. ¿Por qué cito a Vázquez Franco? Porque en el Uruguay el invento de la heroicidad impoluta y perfecta e indiscutible es una creación de un grupo de intelectuales del último tercio del siglo que integraban, entre otros, unos primos de mi abuelo que eran los hermanos Ramírez Álvarez. Yo soy Álvarez por mi mamá. Y estos señores estaban siguiendo una corriente que en el mundo estaba, el mundo para el Uruguay era Europa, que en el mundo estaba teniendo predicamento y que había comenzado, digamos, con la nación italiana, que en realidad la nación italiana era bastante discutible, pero se habían unificado, lo que hacían, habían sido distintos principados. Lo similar ocurría en Francia y en Alemania, donde el rey, y siguiendo al primer ministro, hablaban de la unificación. El ejercicio de volver a Artigas, por favor. En el Uruguay veníamos no sabemos dónde estamos, de enfrentamientos que tenían 60 años. Y por lo tanto, ese grupo de intelectuales dijo, la única solución es que tengamos
una idea sola y para ello tiene que ser un héroe Claro. que no haya estado en ninguno de los partidos. Y los dos partidos el Partido Blanco tenía a Manuel Oribe y a Juan Antonio Lavalleja, y el Partido Colorado tenía a Frutos Rivera. Entonces, la solución fue, y en eso fue el general Santos muy dispuesto a hacerlo cumplir, y luego la persecución llegó al paroxismo, porque en el año 84, después de esta ley, el Ministerio Aclará de que es Instrucción... 1884. 1884. Máximo Santos, el dictador continuador de lo que llamamos el periodo del militarismo, que comenzó en el 75 con el coronel Latorre, y que siguió con Santos y terminó en la salida de 1892 con la presidencia de Herrera y Oves, con el gobierno de Tajes. Pero, ¿qué hizo el gobierno de Santos? Decretó que el libro de historia que estaba en los programas del sistema de educación que había creado José Pedro Varela, tenía un texto de historia que se llamaba Bosquejo de la Historia Uruguaya. ¿Y qué hizo el gobierno de Santos en la persona de su ministro de Instrucción, don Carlos de Castro? Queda terminantemente prohibido enseñarlo, reproducirlo, mostrarlo, venderlo y ainda más. Ese libro, Francisco Berra, fue la mano derecha de José Pedro Varela, uno de los fundadores de la Asociación de Amigos de la Educación Popular y la reforma que llamamos valeriana. No tiene una calle, sigue hoy, 140 años después, ¿Qué hacemos con sigue eso? prohibido. ¿Qué hacemos, sigue profe? prohibido. Vayan a la librería de su barrio y pidan el bosquejo de Francisco Berra. No está, no existe ni se lo pueden vender. Felizmente en el mundo de Internet yo me lo bajé y lo tengo en mi iPad, el bosquejo, un libro que tiene 450 páginas, de las cuales las 80 primeras cuenta la historia de Artigas y en vez de hacerle loas, cuenta claros, oscuros, aspectos destacables y aspectos criticables. ¿Cuáles eran los oscuros? Como debiera ser. Bien. Entonces, esto es Falta- parte de una cosa que los uruguayos Connie, por favor, hace nos media hora que trataron muy pésimamente. interesante, pero vamos a tratar de repartir. No habló Pauletti, no habló Fernanda. Adelante. Arranco. Yo creo que, como todo gran líder, hay que contextualizarlo a su época. No lo podemos traspolar. Entonces, cuando hablamos del ideario artiguista, tenemos que justamente tener en cuenta cuál era el contexto histórico en la que desarrolló. Lo importante son las ideas, porque o sea, contrariamente a lo que puede ser una creencia popular, nunca hubiésemos sido una provincia argentina, porque su guerra era contra el centralismo porteño. Contra el... Sí. Entonces, nosotros hubiese sido una liga federal, como Bueno, se llamó en una su liga momento, federal, con ah. varias provincias argentinas y nosotros la provincia oriental. Eso como norte político. Está, pero de como ese contracara de Uruguay independiente. Pero lo que pasa Por es más que, que son sea el etapas- detalle de que luchara contra el centralismo porteño, que no es detalle menor, Pero- se usa Victoria, para lo que la pasa diferencia es entre que el Uruguay Uruguay- independiente La independencia era y, de y la Uruguay colonia. parte de una provincia, de un conglomerado de provincias. Pero el Uruguay independiente es muy posterior. Claro. ¿Por qué? Porque entre medio, Artigas los traicionan justamente los porteños cuando hacen el acuerdo con, y me corrige el historiador, cuando una de las traiciones es... Hablar de traición o sea, fuera del amor, El acuerdo de... me parece que no es un tema de guerra. También es un tema de ver el militar. contexto histórico para hablar de traición. ¿O Claro, qué? la palabra traición ya lo coloca Artigas en un lugar de traicionado, y en realidad la pirámide caudillesca Artigas era un primus inter pares, como en la Edad Media, o sea, era el primero entre los pares, pero Ramírez tenía derecho a tomar su provincia de Entre Ríos, hacer lo que quisiera, y Estanislao López con Santa Fe. No, a veces no es tomaron- una traición, pero yo digo, tomaron decisiones. yo digo lo que hizo, por ejemplo, el gobierno de Buenos Aires con el Reino de España en ese momento. Después de la batalla de las Piedras, para ser más concreto, que es su primer gran triunfo militar, que
que él se termina yendo al litoral un poco por esas consecuencias. Pero digo, más allá de los episodios históricos de entonces, a mí me parece importante... Sí, pero está buenísimo repasarlos. El tema histórico, el tema de las ideas. Porque a mí me gusta, y estoy en coincidencia con lo que decía acá el compañero, las instrucciones del año 13 a mí me gusta leerlas de vez en cuando, porque siguen siendo una referencia. Y ahí hay básicamente 3 mandatos. Hay un mandato de organización estatal, un mandato de organización provincial y un mandato de organización de gobierno local. La descentralización. Y estamos hablando de que lo hizo acá, en la Quinta de la Paraguaya, para que a todos los que somos bolsos, para orgullo nuestro. En la cancha ahí. En la Quinta de la Paraguaya, el señor reunió al pueblo oriental y allí se redactaron las instrucciones del año 13, que en realidad, por lo que tengo entendido desde el punto de vista geográfico, terminó siendo donde hoy ocupa el hospital italiano, creo que es la parte geográficamente. Y ahí fue el Congreso de Abril. Ahí fue el Congreso de Abril donde se aprueba las instrucciones del año 13. Entonces digo, ¿cuáles son las ideas centrales de este hombre? Que para mí las ideas es lo que permanece. Sí. Lo que tuvo como reglamento de tierras en 1815, que es el primer reglamento, digamos, de distribución territorial. Eso no es verdad. ¿No es verdad eso? No es verdad, no. No, hay una lista enorme de reglamentos españoles anteriores que hacen exactamente lo mismo. ¿De Uruguay? ¿De la zona esta, digo? Sí, de la zona esta y de España. Vázquez Franco lo lleva hasta Felipe II. En su libro, porque él era muy... Felipe II, el hijo de Carlos V, ¿no? Hay un micro que está haciendo ruido, me gustaría saber de quién es. Así. Hola. ¿Es el de Leo? Leo, para que te van a arreglar el temita. Mientras tanto... Ah, era el pelo. Ahí va. Yo no tengo ese problema. ¿Por qué no la colita y la media cola? Bruno Mauricio de Zavala. ¿Qué pasa? Es el look. No sabemos cómo era Zavala, porque nunca se conoció un retrato de No, Zavala. ¿sabes qué? Perdón, Bueno, pero los caramelos, no era el pelo. sí. Sigue haciendo ruidito. Bueno, mientras tanto, Fernanda, entonces, mientras... Sí, no sé si Leo fijan te a ver quedó qué algo. es. Sí, seguro que sí, pero... Digo, insisto con el tema de las ideas, más allá de que en el caso del Fue por las reglamento ideas. de tierra había antecedentes varios, como citaba él. Pero digo, él como caudillo puso ese tema, ese bastión, y era un referente. Bien. Entonces digo, no es lo mismo que yo haga un reglamento de tierra que lo haga alguien que sea un líder, un caudillo de su época, como pasó con el caso de Artigas. Bien. Simplemente eso. Por eso me parece... ¿Por qué lo toman varios? ¿Por qué es válido que varios lo tomen y lo adecúen? Porque en realidad se prenden de las ideas, se prenden de el legado que dejó en distintos aspectos. Bien. Creo que sí, imposible pensar en personas que no tengan luces y sombras, que no tengan contradicciones, y más que contradicciones propias, creo que son contradicciones con nuestra época, porque obviamente, como mencionaban todos, el análisis nunca puede ser trayendo sus cuestiones más pragmáticas al día de hoy, no tiene ningún tipo de sentido. Yo soy de las que creen en los símbolos, en las ideas, y en personas que nucleen y hagan sentir esa tradición y el sentido de nación. Me parece clave y creo ser parte de eso también en el sentir oriental. Yo me siento a veces más oriental quizá que uruguaya. Yo me siento oriental, profundamente oriental. Y quizás es parte de la enseñanza de los valores, de la crianza y de la cultura, mediante la cual nos han transmitido este tipo de valores. Acá se mencionaba el tema de las ideas de Artigas. Obviamente, se habla, cuando se cuestiona esto de la independencia, de él, qué pensaba con las provincias, la independencia era del poder extranjero de lo que se estaba hablando. La independencia era de la corona. Conceptos como independencia, soberanía, república como forma de gobierno, cuando situado en una época donde las monarquías eran el régimen que reinaba. Esto de la separación de poderes, el control, la autodeterminación de los pueblos. Yo creo que no son conceptos menores, que después hoy, obviamente, si traes cosas más pragmáticas, más puntuales, te pueden hacer un poco de ruido y decir, bueno, ¿qué queda de artiguismo en esto? Pero en las cosas estructurales, claro que sí. Alguien dice por acá, si Artigas cuestiones... viviera más allá de las distancias históricas, hoy hubiera degollado a varios traidores antinacionales. Y hace una listita de cosas que no voy a decir. Pero, ¿se le ocurre alguno? No, yo quiero decir otras cosas importantes de Dale, Artigas antes de eso. Para mí hay dos cuestiones también que hacen a la identidad nacional en esto de
Los uruguayos creo que sentimos que somos de determinada manera, que quizá todos no lo somos, pero hay como un carácter ¿Cuál? A que ver. creo que tiene que ver con esto de que nos repitieron toda la vida. Y cuando vos decís, bueno, todos lo adaptaron a cosas, bueno, pero para mí hay frases que a mí me gustan y que son valores filosóficos y humanistas que está bueno que estén arriba de la mesa y se lo repitan a los chiquitines ¿cuáles? año tras año. Clemencia para los vencidos, Sí. curar a los heridos, respetar a los prisioneros, poner al sujeto como sujeto de derecho. Lo hacemos el divino tema, acá eso, el tema de... No, pero El Estado uruguayo viola continuamente los derechos de las personas privadas de libertad. Sí, a mí me dedico a eso. Bueno, entonces... el tema de... ¿La ves muy idílica? Sean los ilustrados, sean los orientales tan ilustrados como valientes. Yo no digo que lo seamos, digo que son nortes. Las utopías sirven para eso. O sea, caminamos con ciertos principios y con una filosofía que nos orienta. Está bien. Y creo que tiene que ver. No sé si era lo que él quería, pero creo que fue lo que construimos y a mí eso que construimos me gusta. Y yo lo reivindico. ¿Qué querías decir? Perdón, Joaquín. No, yo un poco eso, volviendo a esto que decían hoy, me parece importante que una cosa es la construcción histórica y otra cosa es la figura de Artigas como jefe de los orientales y como valor en sí mismo de la propia figura de Artigas en su contexto. Nadie va a dudar la relevancia histórica que tuvo Artigas. Yo en eso, incluso desde la escuela, se cuestiona. No, es más, supongo que nadie, claro. claro, Para eso no hay se margen, cuestiona, evidentemente. Y nadie dice, hoy por lo menos no decimos es el padre de la patria. En las escuelas no lo trabajamos como el padre ¿No? del Uruguay. No, yo por lo menos nunca lo trabajé así. Porque tiene hay que un ver... video que está mostrando Presidencia hoy. Pero ojo. lo que dice Presidencia, porque ahora lo revisé, Sí. dice el natalicio de José Gervasio Artigas. Sí. Bueno, Está bueno, pero escuchalo. lo dice. Yo no, escuché, clarito. Lo que creo es que vuelve a reivindicar esta persona que fue importante para su época, para su historia, Sí. que reivindicó la democracia, que reivindicó la república y que además en La contraposición... democracia es complicado decir que reivindicó la democracia. No. Sí. La república. La república. Separación de Bueno, poderes. digamos que sí. república. Digamos, porque Artigas nunca tuvo ningún tipo de contrato social Bueno, con su mi pueblo. autoridad Cero. emana de vosotros. Bueno, No lo tuvo. Y ella César. tuvo el deseo, ¿no? Nada más. Sí, era un Ante principio. vuestra Bueno, presencia pero en un soberana. principio, en el contexto de la época donde teníamos a Buenos Aires con San Martín, que además después es monárquico, y tener a Artigas con esta prevención de decir mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana, es un imperativo de dónde seguir en el camino de la democracia. Pero por supuesto. Cuando habla de la separación de los tres poderes, es un camino de seguir hacia la Y la república y libertad la religiosa democracia. en ¿Quién realidad tiene el no era poder? separación de la Iglesia y del Estado. La libertad religiosa es otra cosa, es bastante complicada la discusión de por qué él puso el término libertad religiosa, Claro. porque en realidad eran todos católicos. Básicamente, Carlitos Maggi decía de que él lo puso por los indios. Claro. ¿Tá? Pero yo creo que la libertad religiosa solamente tenía que ver con que, obviamente, él era católico y reivindicaban tener, obviamente, autoridades eclesiásticas en Montevideo y no depender de Buenos Aires, porque eso también, de alguna forma, era una forma de independizarse Exacto. de Buenos Aires. Pero el tema es como más complejo, me parece, el tema de la identidad, ¿no? Los uruguayos tenemos como un problemita entre orientales y uruguayos. No terminamos de saber si somos orientales o uruguayos, porque lo oriental es una territorialidad totalmente diferente. Lo oriental tiene que ver con las Provincias Unidas. Lo uruguayo es el Estado-Nación que se generó después. Entonces, bueno, reivindicar lo oriental también es reivindicar la patria grande. ¿Vos qué te sentís? ¿Más uruguayo que oriental? ¿O al revés? Yo soy uruguayo, pero... Ay, pero yo tenía primero- una cosita sobre Pero eso. quiero decir una cosa, lo que no hemos cultivado con nuestro sistema educativo, y como dice Vázquez Franco, no es atribuible a Varela, obviamente, que lo tenía Berra de su colaborador, sino atribuible al espíritu valeriano que se desarrolló a partir del establecimiento de la escuela de Varela, es que hicimos de la descripción y el relato de la figura el concepto de lo impoluto, lo que no se puede criticar. A ver, los Estados Unidos y las ideas de los Estados Unidos, de los padres fundadores de los Estados Unidos, entre otras cosas, incluyó el concepto de la libertad de opinión y de pensamiento. En los Estados Unidos, en la escuela se le enseña a los niños que George Washington hizo trampa y se quedó y se robó unas cosas. Y nosotros fue contrabandista. Nosotros decimos que Artigas era no lo contrabandista. Y es lo que más nos acerca a él. Mira, con Es eso... lo que tendríamos que hacer y no equivocado. hacemos. Pará, es déjame cierto. decir una cosa, No es cierto. porque creo que a mí la figura de Artigas me gusta, me hace sentirme muy cercana. Es más, me hace entrar en contradicción con la bandera uruguaya.
O sea, me siento mucho más cercana y más acogida por la bandera de Artigas y por la figura de Artigas, con sus contradicciones, por el Artigas contrabandista, por el Artigas que se agarraba, en lo que sí se iba, por el que no respetaba reglas. Me siento mucho más identificada por ese Artigas y es el que me Imagínatelo con el representa feminismo actual y el que al me Artigas gusta. Pillo. O sea, al Artigas Pillo, inclusive cada uno es hijo de su tiempo. Pero... y creo que eso es lo reivindicable. Y también por esas cosas, si a mí me preguntás, uruguaya o oriental, te voy a decir oriental. Pero lo que pasa con Artigas es que, por ejemplo, contrabandista, nosotros lo vemos como algo positivo. No lo tomamos como algo negativo. Claro. Porque era una reacción contra el poder español. Contrabando era el nombre que se llamaban las leyes. Y ahí la viveza Contrabando. criolla. ¿No? por porque seguir atando la ideas. colonia era mercantilista y estaba cerrada, no había comercio libre. claro. El De todo comercio por el libre lo traen los ingleses. El origen de los blandengues, que es Perseguir a los contrabandistas. a los contrabandistas y al tema del ganado y Sí, los abigeatos. todo eso. Pero, Es el origen de los blandengues, que es una fuerza militar territorial, Pero- ¿no? pero- Caballería, digo, perdón. Vázquez Franco cita el discurso, el único discurso que dijo Artigas en su vida, que es la oración de abril. Tiene un cuadro magnífico que todos pueden ver en el Palacio Legislativo, obra de Pedro Blanes Viale, que se llama Las Instrucciones, el Congreso de Abril. Bueno, ese Congreso de Abril, si ustedes miran, no hay ningún negro, ningún gaucho, ningún indio. Y sin embargo, la mitología, en lo que están son una serie de estancieros que lo acompañan. Y en el discurso, ¿qué les dice Artigas? Muchachos, o llevamos el orden a como delegados al Congreso de Buenos Aires, esto va a ser el caos y van a perder sus haciendas. Se lo dice Artigas a los estancieros. Te está diciendo que no, Joaquín. Cuando después, como dice Borges, Cortito. cuando viene mi amigo Julio Rodríguez, amé a Julio Rodríguez, y escribe sobre la versión del Artigas Rojo, yo me reía mucho con él, pero es una visión del Partido Comunista que lo hizo en el año 62. Está bien. Bueno, hay te varias está cosas. señalando algo el En la maestro. reforma A ver, bareliana ¿qué? no voy a entrar porque me quedo 5 días para hablar de la reforma bareliana en el medio de un Estado-nación que aquello era increíble. Si uno lee La educación del pueblo, ve claramente la necesidad que se llama para la pedagogía y para la historia de la educación, un Estado democratizador en el que las reformas barelianas lo que hacen es justamente impartir la necesidad de la construcción de un Estado-nación por la fragmentación social que existía. Pero lo que quiero decir con respecto a lo que dice Connie es que cuando él en el Congreso de Abril lo que dice es que no se puede seguir a la Asamblea de Buenos Aires y plantea dos cosas, por obediencia o por pacto. Por eso es que él plantea las instrucciones del año 13. Pero nadie va a discutir, o creo yo que es indiscutible, ¿quiénes acompañaron a Artigas en el éxodo del pueblo oriental? ¿Quiénes fueron las fuerzas armadas, por así decirles, del jefe de los orientales? Me parece que es desconocer la figura y la relevancia que tuvo para su época. Y vuelvo a lo último. Cuando él dice por obediencia o por pacto, que era esa guía para los futuros legisladores, por así decirlo, de la banda oriental, tenía que ver con construir una constitución confederada. Esto no es menor. No era que él pensaba en esto de el Uruguay como una nación independiente, ¿no? Pero no era por defender... Nunca excluyó a Buenos Aires. Claro, Nunca. totalmente. Pero las instituciones del año 13 están buenísimas. De hecho, Héctor Miranda tiene un libro maravilloso sobre las instrucciones en el cual te das cuenta que lees los artículos de las instrucciones y las constituciones de Virginia, Maryland y son iguales. Le cambia provincia por estado. Porque los 13 estados del sur eran confederados. Exactamente. Fueron Claro. los que perdieron la guerra. Exactamente. Pero claramente, si vos vas a negociar con Buenos Aires, pues yo siempre digo que Artigas era un pésimo caudillo y un pésimo negociador. Si vos, como político. Si vos vas a negociar con Buenos Aires, que es la capital, y pones un artículo que dice que la capital sea indispensablemente fuera de Buenos Aires, ya está. No le dejaron entrar a los diputados, no entraron, estaban viciados de nulidad igual, Sí. estaban mal elegidos, pero obviamente que no los dejaron entrar por eso. Después Buenos Aires manda a hacer otro congreso de Capilla Maciel y él no lo acepta. No. Él no lo acepta. Por eso Vázquez Franco dice que Artigas es fuente de derecho. Su persona es fuente de derecho. Claro. Él dice, entonces, pero también se entiende en su tiempo, pero hay que Claro. quitar un poco el halo patriótico para entender, sí, Nada. se equivocó en un montón de cosas como político, Como- sobre todo, en un montón de cosas.
Y hay una cosa que es clarísima, y esto obviamente que les va a sorprender, pero Rivera, ¿tá?, es un caudillo odiado por la historia revisionista. Rivera se quedó con su pueblo. Artigas se fue. Se fue. Y durante 30 años pasó una sobredosis de soledad, pero se fue. Rivera cometió un montón de errores, pero se quedó. ¿Se entiende? ¿Y el rol del caudillo cuál es? Paternalista, cuidar a su pueblo. Bueno. Entonces, hay un montón de cosas. Discutible si lo cuidó. Perdón, Claro. ¿ese era el error Discutible si ese? Rivera lo cuidó. Yo iba a decir lo mismo, ¿no? Cuidar. ¿Sabías que en el arreglo, yo no soy riverista, pero en el arreglo de Rivera con Lecor hay un artículo para cuidar las extensiones de campo artiguistas del reglamento? Hay un artículo que es que respeten las tierras dadas. Después No, creo que Fernanda se refiere, por ejemplo, al Salsipuedes, ¿no? Que da para un debate larguísimo. 61. Eso fue después. Claro, Y a ver, bueno, cosas. pero era Te Rivera. cuento que La Valleja ¿Qué pidió pasa en Salsipuedes Paysandú? antes. Hay un documento de La Valleja pidiéndole al comandante general de la campaña Rivera, 1829, Claro. terminar el problema indio. Y en aquel momento terminar ¿Qué quería no era decir? conversar. Era una Claro. solución rápida. Pauletti, ¿querías decir algo? No, no, Ah, estaba escuchando perdón. atentamente esta riqueza intelectual que tenemos acá. Que no sé. No, pero no soy riverista. Ustedes saben que no soy riverista. Porque van a quedar a decir no sé. No, está bien, pero hay que interesa- la historia para mí- es interesante cuando uno Claro. se anima y tiene la valentía de escuchar todas las campanas, No, de pero, poner las cosas en Victoria, perspectiva. que no haya Si no otra son relatos. campana. Pero que no haya otra campana y que el libro que tiene 80 páginas dedicadas a Artigas, que es del origen de la educación en Uruguay, esté prohibido y no lo hagamos, digo, y que el único que protesta sea el pobre No, Franco. en eso estoy de acuerdo con Connie porque a mí me tocó conocer a Vázquez Franco. Por suerte me hizo un prólogo de Sangre y Barro, que es un libro mío. Eso Y- es para preguntárselo al nuevo ministro de Educación y Cultura, por ejemplo. Y es profe de historia. Profe de además. historia. Además, No, pero a mí ya está, anotar esa pregunta, ¿eh? me tocó ver, por ejemplo, a Bosquejo, Vázquez Franco ser que vuelva al vilipendiado. Vilipendiado. Por el establishment, diría él. Pero, por ejemplo, fue a presentar un libro a Maldonado y cuando vieron que era él, la gente se levantó y se fue. Mucha Ay, qué gente se horrible. levantó y se fue. No, terrible, terrible. Pero digo, él jamás perdió la calma, jamás perdió el sentido del Ni humor. se desdijo. Y por supuesto que ni se desdijo. Yo tengo materiales que me mandó 2 años antes de morir, pero además uno lo llamaba por teléfono. Yo me quedaba 45 minutos de conversar. No lo dudo, porque Jorge. siempre tenía un No lo cuento dudo, divertido. Siempre tenía y un gesto de optimismo hacia la vida que fue extraordinario, llegó a los 100 años. Bueno, para entonces la reedición y publicación De los libros de Borges y de Vázquez El Bosquejo, Franco. como... No, el bosquejo de Francisco Berra ya eso es muy para eruditos, pero los libros de Vázquez Franco están en bueno, las pero librerías eso pueden y valen acceder la cualquiera, pena. ¿no? Yo me refería al que tuvo que, por lo menos, que utilizar inteligencia artificial para acceder usted. Ya se lo pasé. Está Yo perfecto. lo quiero también. Yo también, El iPad claro. más famoso del país, convengamos, ¿no? Es con más durísimo con Artigas, les voy a decir. Está en el iPad más famoso del Bueno, país. todos queremos ahora bichar eso, ¿eh? Tenemos que hacer una pausa. Antes les recuerdo que Previsora Martinelli cuenta con un plan especial para acceder a los servicios de Martinelli y Parque Martinelli en pequeñas cuotas mensuales.